En mayo de 1991, un chico llamado Michael Jordan, de 21 años, visitó Atlanta, Georgia, para disfrutar de la vida social de la ciudad. Él vivía en Florida y fue a Atlanta de vacaciones a Midtown, conocido como el barrio gay. Durante su primera noche en la ciudad salió a pasear y en un punto se le acercó un hombre en un coche, un Lincoln Town blanco, y le preguntó si quería ganar algo de dinero. Michael le preguntó qué es lo que tenía que hacer y el hombre le dijo que estaba realizando un estudio y que le pagaría $50. Todo lo que tenía que hacer era beber vodka. Le dijo: voy a observar cómo te emborrachas cada vez más y tomaré notas. Michael vio esto como algo fácil y una manera de ganar dinero extra, así que dijo que sí. Quedaron con encontrarse en la esquina de dos calles, la Faith y Juniper. Michael se dirigió hacia allí y esperó a que llegara el hombre en su coche. Este llegó y le hizo un gesto para que subiera. Una vez en el coche le dio una botella de vodka y le dijo que se la bebiera rápidamente. Michael se bebió aproximadamente la mitad de la botella. En ese momento el hombre salió durante unos minutos del coche para buscar algo con que mezclar el resto de vodka. Cuando regresó, el hombre le dijo a Michael que quería verlo masturbarse y Michael le dijo que estaba demasiado borracho para eso. Continuó bebiendo hasta que se desmayó. Temprano a la mañana siguiente, un hombre llamado David Atkins encontró a alguien acurrucado en posición fetal en el suelo del estacionamiento detrás del Hotel Ponce de León, donde trabajaba como recepcionista. El chico del suelo era Michael. Estaba desnudo y sus genitales habían sido envueltos en una banda elástica y habían sido quemados. Las quemaduras se extendían hasta sus nalgas y piernas y su nariz y boca estaban llenas de sangre. Atkins llamó a la policía, la ambulancia llegó rápidamente y trasladaron a Michael al hospital, donde permaneció ingresado un mes, y la policía tardó en llegar, por lo que Atkins se puso en contacto con Kathy Woolard, una defensora de los derechos de los homosexuales. Ella se puso en contacto con un investigador que asignaron al caso, pero ella misma dijo: no recibí más que evasivas, debido al perfil de la víctima, Michael, que era homosexual. La policía lo calificó como un ataque homófobo. Kathy vio que no se tomaron el caso en serio, así que ella se involucró, instó a las fuerzas del orden a hablar con un posible testigo, un hombre que se llamaba Bill Adamson, que era camarero de un bar popular llamado Phoenix, que estaba en el área de Midtown, por donde se había movido Michael antes del ataque. Bill Adamson dijo que vio a Michael entrar en el bar esa noche, luego lo vio salir y hablar con el hombre del coche. Bill no sabía el nombre de ese hombre del coche, pero sí que sabía cómo lo apodaban, el hombre de las esposas. Y de hecho le decía a los clientes: aléjense de él, es peligroso. El hombre de las esposas era un depredador serial que atacaba a hombres homosexuales, a veces los dejaba tirados, los esposaba en un poste, los golpeaba y los quemaba. Hubo hombres que escaparon por poco del hombre de las esposas, hubo rumores de que algunas de sus víctimas no sobrevivieron y hubo gente que pensaba que era una leyenda urbana. Pero después del incidente con Michael Jordan, la gente de Midtown comenzó a tomarse el tema en serio. No todos conocían su nombre real, la policía sí que lo conocía, pero no lo habían atrapado porque no estaban interesados en hacerlo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el hombre de las esposas, un hombre que aterrorizó Midtown en la década de los 60, 70 y 80. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con este caso. Midtown era el lugar donde muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ querían ir para divertirse, sentirse a gusto e incluso vivir allí. Las personas se mudaban a Atlanta, donde encontraban su lugar. Había bares legendarios, clubs donde la gente salía a pasárselo bien. Muchas personas simplemente visitaban la ciudad los fines de semana, pero otras terminaban mudándose porque sentían que era su lugar. Un actual residente de Atlanta junto a su marido visitaban la ciudad de vez en cuando
cuándo, pero decidieron mudarse allí tras asistir a eventos del orgullo en 1995. Dijeron: antes de mudarnos a Atlanta, nuestra vida gay estaba reprimida debido al hecho de que vivíamos en una ciudad conservadora. Nuestros viajes periódicos de fin de semana nos llevaron a mudarnos a Atlanta en 1997. Nos enamoramos de la libertad, la diversidad y la calidad de vida de las personas homosexuales. En la década de los 90 la gente se mudaba allí para vivir sus vidas abiertamente, y también Atlanta tenía páginas amarillas para homosexuales que ayudaban a los miembros de la comunidad a encontrar médicos, abogados, agentes inmobiliarios y negocios de propietarios homosexuales o amigables con los homosexuales. Había bares súper populares como Backstreet, Harmony, Centaur Club y Cove, y entre los más concurridos estaban el bar Phoenix, que era un antro, y el bar Gallus, una propiedad de 3 pisos que pasó de ser una casa privada a ser un piano bar restaurante. También había en Midtown el parque Piedmont, situado al noroeste, que era un lugar popular para ir a ligar. Vamos a hablar sobre algunos acontecimientos importantes que sucedieron con la comunidad LGTBIQ+, para tener un poco más de contexto del lugar donde transcurrieron los hechos del caso de hoy. La noche del 5 de agosto de 1969, en un minicine en el barrio de Ansley Mall. El minicine estaba escondido en un centro comercial al aire libre frente a un parque de Midtown. Acudieron varias personas para ver la proyección de la película Lonesome Cowboys, dirigida por Andy Warhol. Este minicine regularmente proyectaba películas que los lugareños, las personas que vivían por ahí, calificaban como pornográficas. Era el único cine donde se podía ver una película que mostrara atracción entre 2 personas del mismo sexo. A los 15 minutos de empezar esta película, ese día, llegó la policía. 10 policías entraron al minicine iluminando con linternas a todo el público y un agente gritó: "Se acabó". Hicieron que todo el público se pusiera de pie en una fila. Había unas 70 personas. Drew era una chica que estaba entre el público y dijo que muchos asistentes gritaron: "Nos están haciendo una redada". Drew era lesbiana y explicó lo siguiente: "Fue absolutamente insultante en muchos aspectos. Me preguntaron que dónde estaba mi marido, me pusieron en fila contra la pared, me miraban a los ojos y tenía que mostrarles mi licencia. Me preguntaban que qué estaba haciendo y que quién era y me tomaron una foto. Después de eso le dejaron irse y ella, mientras se iba, vio al dueño del cine y al proyeccionista esposados detrás del mostrador. No solo a ellos, sino que la policía arrestó a varias personas del colectivo por cargos de indecencia pública y posesión ilegal de drogas". Los siguientes días salió la noticia en un periódico de que la policía había hecho esta redada en el minicine y el jefe de policía dijo: "La redada estaba diseñada para eliminar a los homosexuales conocidos". Inmediatamente activistas comenzaron una gran protesta, la comunidad estaba súper indignada y Drew dijo: "Creo sinceramente que la redada de los Lonesome Cowboys fue la chispa que encendió a la población homosexual de Atlanta". Evidentemente, esta no fue la primera vez que la policía se centraba en la comunidad LGBTIQ+. Estaba pasando lo mismo en muchísimos lugares, obviamente, y no era la primera vez que sucedía en Atlanta, pero la redada del minicine fue como la gota que colmó el vaso. En la ciudad había espectáculos de drag queens, bares, clubs, pero también había mucha gente que hacía fiestas privadas, no privadas realmente, sino secretas u ocultas, en apartamentos en Midtown. Fiestas secretas por el acoso que recibían por parte de la policía, entonces se escondían para celebrar algo. Pero la redada del cine cambió eso. Los siguientes meses la comunidad en Atlanta se movilizó y protestó, y en 1970, a causa de las redadas y disturbios que estaban ocurriendo contra el colectivo, 2 activistas que organizaron el Frente de Liberación Gay organizaron también la sección de Georgia, donde se encontraba Midtown, que la Frente de Liberación Gay es una red nacional de activistas que surgió principalmente a partir de los disturbios de Stonewall en Nueva York, disturbios que sucedieron un mes antes de la redada del minicine del que estoy hablando. Se pusieron a registrar votos de la comunidad LGBTIQ+ en todo el estado y protestando contra la ley antisodominia en Georgia, que criminalizaba la conducta homosexual, pero no fue derogada hasta 1998. Así que, como he dicho al principio, las personas se mudaban a Midtown en Atlanta y encontraban su lugar, pero la libertad que sentían allí tenía un límite, ya que la sodomía, la práctica del coito anal, era ilegal en Georgia y la policía detenía
policía arrestaba rutinariamente a hombres homosexuales. A veces los arrestaban tendiéndoles incluso trampas. Por ejemplo, había policías que actuaban de incógnito, como si fueran una persona de la calle, se hacían pasar por un trabajador sexual y le ofrecían sus servicios a un hombre, y si éste accedía era arrestado. Una de las estaciones de televisión de allí mostraba al público los nombres de las personas que eran arrestadas por solicitar sodomía. Es decir, que cuando un hombre era arrestado por esto, lo hacían público quién era. A finales de los 60 comenzó a correr el rumor que aterrorizó la zona de Midtown sobre un hombre que conducía un Lincoln blanco por la zona, que medía alrededor de 1,80 m, tenía el pelo negro y llevaba gafas. Esta información la dio Adamson, el camarero del bar Phoenix, que habló con la policía cuando ocurrió el ataque contra Michael Jordan, el que he explicado al principio. Nadie conocía cuándo se dio el primer ataque de este hombre misterioso, pero fueron saliendo testigos a hablar. Un trabajador sexual dijo que en 1977 el hombre de las esposas lo recogió en Piedmont Park. Le pidió que tomara unos tragos de licor y luego lo agredió. La víctima consiguió huir, pero con una puñalada en el hombro. Más tarde volvió a la zona y vio que el hombre de las esposas estaba acechando a otros trabajadores sexuales. No denunció el ataque porque tenía miedo de que eso lo delatara delante de su familia. Es decir, tenía miedo de que su familia se enterara de que era homosexual. En 1984, Susan Faludi, una periodista, escribió un artículo de portada sobre los trabajadores sexuales homosexuales para el Atlanta Journal-Constitution. Preguntó a personas que conocía sobre los peligros de su estilo de vida y se enteró de que el mayor temor en la calle en ese momento era el hombre de las esposas. Un hombre que, según se decía, recogía a los trabajadores sexuales, les ofrecía una botella de vodka a la cual previamente le había puesto pastillas para dormir y luego atacaba a estos hombres. Al año siguiente de este artículo, en abril de 1985, un chico llamado Max Schrader, de 21 años, paseaba por la avenida Ponce de León cuando se le acercó un coche. Max era trabajador sexual desde sus 13 años. Sus clientes eran hombres homosexuales, heterosexuales y, según uno de sus clientes, era un predicador bautista casado. Sabía que lo que hacía era peligroso, a lo que se dedicaba. En algún momento durante su vida trabajando, alguien le había apuntado con un arma y una trabajadora sexual que era amiga suya había sido asesinada. Max conocía la existencia del hombre de las esposas, había atacado a uno de sus amigos, pero el hombre del coche en la avenida de Ponce de León no parecía el depredador. Llevaba gafas, una camisa planchada y, según Max, parecía normal. El hombre le pidió a Max que bebiera algo de alcohol con él en el coche y él aceptó. Pero después de un rato empezó a sentirse raro. Se desplomó en el suelo y le suplicó al hombre que no le hiciera daño. Mientras el hombre lo acogió y lo empezó a arrastrar hacia su coche, y una vez lo metió dentro, condujo hacia una zona boscosa donde aparcó y arrastró a Max hasta un punto donde le vertió un líquido sobre la ingle y encendió una cerilla, así iluminando su rostro, y según Max iluminó su cara macabra, una cara que dice que nunca va a olvidar. Cuando el hombre dejó caer la cerilla, la ingle de Max comenzó a arder. Luego el perpetrador se fue y Max permaneció tendido en el bosque durante horas, recuperando y perdiendo la conciencia, gritando ayuda, y alrededor de las 9:30 p.m. un hombre que era enfermero conducía hacia su casa con su novia cuando vio a Max desde lo lejos, al costado de la carretera. Él se detuvo, vio el estado de Max y corrió hacia su casa para llamar a la policía y conseguir algunas mantas para envolverlo. Fue trasladado al hospital Grady Memorial, el mismo lugar al que Michael Jordan 6 años después sería ingresado. Allí permaneció 6 semanas, durante las cuales la policía solo fue a verlo y a preguntarle una vez. Le dejaron una tarjeta de visita y le dijeron que llamara si quería hablar del incidente. Pero Max perdió esta tarjeta y nunca más volvió a saber de la policía porque no hicieron un seguimiento en este caso. Los policías de Atlanta parecían más interesados en acosar y detener a los
los hombres homosexuales que en protegerlos. A veces anotaban números de las matrículas de los coches de Piedmont Park, que era el lugar donde mucha gente iba para ligar, y luego los chantajeaban a los conductores diciéndoles que los delatarían, que delatarían su orientación sexual, la cual les costaría sus familias, sus puestos de trabajo y probablemente sus vidas. Los incidentes de agresiones a homosexuales a menudo quedaban sin resolver si es que eran investigados, y una revista de Atlanta informó que entre 1984 y 1986 al menos 18 hombres homosexuales murieron a manos de autores no identificados. La publicación señalaba con frustración que la policía tenía poca comprensión de los delitos homófobos, y el Centro Gay de Atlanta empezó a ofrecer formación para sensibilizar a los policías, pero no servía de mucho porque la policía no estaba interesada en proteger a los homosexuales. Después de curarse durante 2 años, Max volvió a trabajar. Él había crecido en la pobreza y por eso a los 13 años comenzó a prostituirse, y volvió a trabajar de esto porque era la única forma en la que sabía y podía ganar dinero. Al menos ahora sabía quién era el hombre de las esposas, cómo era, y podía mantenerse alejado de él. Un policía de Atlanta llamado J.D. Kirkland trabajaba como guarda de seguridad en el bar Gallus, uno de los más populares, y sospechaba saber quién era el hombre de las esposas. Uno de los propietarios de Gallus, llamado Don Hunevel, describió a J.D. Kirkland como un policía duro, un tipo vaquero y pateador. En su tiempo libre, Kirkland entrenaba caballos en una propiedad fuera de la ciudad, por las noches era guardia de seguridad del Gallus y también trabajaba escribiendo una novela sobre un policía que viajaba en el tiempo. Estaba casado y tenía hijos, pero él se preocupaba por los clientes de Gallus, donde trabajaba como seguridad. Los clientes de Gallus en su mayoría eran hombres homosexuales y decían que J.D. Kirkland se preocupaba por ellos y no los juzgaba en lo absoluto, como sí hacía la mayoría de gente. Los clientes le habían contado a Kirkland sobre el hombre de las esposas, incluso su apariencia. Los que sabían quién era lo describieron. El 4 de noviembre de 1983, un hombre entró al Gallus y J.D. Kirkland se dio cuenta de que coincidía con la descripción que los clientes le habían dado del hombre de las esposas. Kirkland le hizo una foto Polaroid, pues el Gallus, este bar, tenía un libro prohibido. El libro prohibido contenía fotos de personas que tenían restringido el acceso al antro, y Kirkland, como vio que este hombre coincidía con la descripción que le habían dado los clientes, puso la foto en el libro prohibido. Se dirigió hacia él para echarlo del lugar. Le dijo que tenía la entrada prohibida y le preguntó que cuál era su nombre. Este hombre respondió: me llamo Robert Lee Bennett Jr., soy abogado y voy a demandarte. Entonces vamos a hablar sobre Robert Lee Bennett, que supuestamente era el hombre de las esposas. Nos referiremos a él como Robert Jr. mientras describo su infancia porque su padre también se llamaba Robert. Robert Jr. fue adoptado con 22 meses de vida. Sus padres adoptivos no tenían hijos, eran Robert Bennett, un exitoso abogado, y Annabelle Maxwell Bennett, que era ama de casa. Robert y Annabelle se casaron en 1933 y se instalaron en Towanda, Pensilvania. Pero la familia viajaba muchísimo, tenían muchísimo dinero. Robert Jr. tuvo una buena infancia, sus padres lo querían mucho y eran muy cercanos a él. De pequeño repartía periódicos junto a su padre en un Cadillac. La familia era de clase alta y el padre no solo era abogado sino que también trabajaba en un banco. En Towanda vivían en una mansión victoriana apodada Nirvana. Tenía 5 habitaciones, una chimenea de mármol, una piscina, un piano de cola, alfombras lujosas, todo súper lujoso. Hacían cenas benéficas, viajaban por todo el mundo. Robert Jr. fue descrito en la adolescencia como extrovertido, que participaba en organizaciones, no era demasiado deportista ni fue popular. Simplemente era un adolescente común. Pertenecía al coro del instituto, era editor de artículos del periódico estudiantil y miembro del club de ciencias. Tenía una pasión enorme por la botánica y ganó el 2º puesto en una feria de ciencias por un proyecto sobre orquídeas. Una chica que lo conoció en el instituto dijo que él era encantador, elegante y peculiar. La mayoría de sus amigos eran chicas. Era devoto de su madre y, según esta amiga, hasta donde sabían, nunca lo intimidaron ni se burlaron de él por sus tendencias femeninas. Era miembro activo también de los Boy Scouts. Después de graduarse del instituto, su padre le regaló una pintoresca casa de $167,000 ubicada junto al lago Wasauking.
En 1965 se mudó a Colorado para asistir a la Universidad de Denver. Su amiga lo visitó allí y él la llevaba a bares gays. Ella dijo: "Supongo que lo sabía, pero esa fue la primera vez que me di cuenta de que a él le gustaban esas cosas". Mientras estudiaba en la universidad, en 1971, Robert fue arrestado por exhibicionismo. En ese momento estaba cursando una maestría en ciencias políticas. Y según documentos legales, fue arrestado de nuevo 2 años después, esa vez en Atlanta, por agresión con un automóvil. En 1975, poco después de graduarse de la Facultad de Derecho en la Universidad Emory, fue arrestado nuevamente, esta vez en Midtown, cuando estaba dando un paseo cerca de El Gallus. Robert intentó meter a un hombre en su coche, un hombre que resultó ser un policía encubierto. Fue acusado de secuestro de un oficial de policía, pero terminó declarándose culpable de agresión simple y pagando una multa de $75. Una vez que terminó su carrera de derecho, Bennett regresó a Towanda, donde comenzó a vivir una doble vida. Durante el día trabajaba en un bufete de abogados y decía estar buscando esposa. En su tiempo libre pagaba a chicos pobres de la zona para que se desnudaran, bebieran o tuvieran relaciones sexuales con él. Más tarde dejó el bufete de abogados y compró un negocio de plantas y flores llamado Tree Stump. El 16 de abril de 1976, Robert conoció a un joven en Leonard's, una cervecería al aire libre en Towanda, y le propuso que fueran a una cabaña junto al lago que sus padres le habían comprado. Los hombres mantuvieron relaciones sexuales en el coche de Robert y luego se dirigieron hacia la cabaña. Según Francis Panuccio, un capitán de policía, ocurrió algo que asustó al joven, que huyó de la cabaña en el coche de Robert y lo estrelló contra un terraplén. Cuando la policía llegó al lugar, a la cabaña arrestaron al joven, pero Robert evitó que lo denunciaran por lo que fuera que había pasado, gracias a la influencia de su padre. Un investigador retirado dijo: "Nadie quería presentar cargos contra él debido a la influencia de su padre. Su padre era oro". No hay información sobre el acontecimiento, de qué fue lo que Robert le intentó hacer al otro chico para que éste huyera de la cabaña, le robara el coche a Robert y se acabara estampando. Pero como podemos ver, Robert cuando hacía algo, cuando cometía algún delito, se salía de rosa. El padre de Robert temía que se metieran más problemas si permanecía en Towanda. Así que 2 meses después del incidente en el lago, Robert Jr., con 29 años, se mudó de nuevo a Atlanta. Allí fue contratado en un bufete de abogados, donde conoció a Sandra Powell, de 34 años, que era secretaria y contable. Empezaron a salir y Robert le dijo a Sandra que era impotente. Ella le dijo que no pasaba nada, que podrían adoptar a un niño. En 1978, en un viaje a la cabaña del lago de Towanda, Robert le propuso matrimonio y ella dijo que sí. Se casaron en la iglesia presbiteriana Rock Springs en Atlanta y pasaron su luna de miel en Sudamérica. Los amigos de la ciudad natal de Robert se sorprendieron de que él se casara. Irma Henson, una chica que lo conocía desde que tenía poco más de 20 años, dijo que probablemente lo hizo por sus padres, especialmente por su madre, con quien tenía una relación estrecha. Es decir, que Robert se hizo pasar por heterosexual por la imagen que necesitaban mantener sus padres, para proteger la imagen de sus padres. Poco después de la boda, Robert dejó el bufete de abogados y trabajó durante un tiempo en los grandes almacenes Davidson y vivía de los dividendos de las acciones que su padre le había dejado. Su mujer Sandra dijo sobre él: "Él pasaba el día entero en casa. Cuando yo llegaba, él estaba en bata, pero me lo guardé para mí". Pues dijo que no estaba contenta con la situación. Ella llegaba de trabajar y él estaba todo el día en casa y ni siquiera hacía los quehaceres. Un día en otoño de 1982, Sandra estaba bajando en la parada de autobús que la llevaba a su casa cuando vio a la policía esposando a su marido. Ella comenzó a preguntar que qué había pasado y qué había hecho. Resulta que hacía unos días un hombre llamado James Lee Johnson, de 24 años, fue encontrado muerto a tiros con una pistola calibre 25 en medio de la calle cerca de su apartamento. Le faltaba la cartera. La policía se enteró de que James Lee podría haber sido un trabajador sexual y que la última vez que lo vieron fue con un hombre que se parecía mucho a Robert. Según sus amigos, James Lee tenía una relación con un hombre llamado Robert. Unas semanas antes de su muerte, James Lee había expresado miedo hacia este hombre y les había dicho a sus amigos: "Robert me va a atrapar". Cuando los investigadores examinaron el contenido del estómago de James Lee durante la autopsia, encontraron asado de ternera y patatas. Registraron la casa de Robert Jr. y al descubrir que estos artículos se encontraban en su refrigerador, lo arrestaron por asesinato. Pero
pero fue puesto en libertad bajo fianza de $25.000 y nunca fue juzgado porque el caso era totalmente circunstancial, no había ninguna evidencia física. Sin embargo, su arresto marcó el fin de su matrimonio. Sandra Powell solicitó el divorcio. Robert, tras el divorcio, vivió solo en Atlanta y de vez en cuando se iba a Clearwater, Florida, donde en ese entonces estaba viviendo su madre, que en ese momento era viuda porque el padre de Robert había fallecido. Pasaban vacaciones en México, en China, organizaban fiestas lujosas y él junto a su madre asistían a la cena anual de langosta en un club de Towanda, etc. Vivían la vida muy cómodamente. Mientras tanto, en Midtown, el tema del hombre de las esposas iba en aumento. Max Schrader fue atacado en la primavera de 1985. Un hombre llamado Charles Gallo en agosto de ese año fue asaltado y robado. El siguiente junio, Anthony Charles Popilia, un hombre, se subió a un coche de un hombre que le ofrecía pagarle $50 a cambio de que bebiera vodka. Él lo hizo y luego lo empujó mientras el vehículo iba en marcha. Las historias continuaron hasta mayo de 1991, cuando Michael Jordan, del primer chico que hemos hablado, apareció detrás del hotel Ponce de León. Pues cuando sucedió todo, muchos hombres salieron a hablar de que la tarde del ataque hacia Michael Jordan, el hombre de las esposas se había acercado al menos a otro hombre de la zona. Un policía llamado Richard Greer había escuchado hablar sobre el hombre de las esposas, su compañero de trabajo a veces lo nombraban, y cuando se enteró del caso de Michael Jordan, Richard se dirigió hacia bares y clubs gays en Midtown para hablar con empleados y clientes. Escuchó el rumor de que el hombre de las esposas había quitado las manijas de la puerta de su coche, del interior, o las había cubierto con cinta adhesiva para atrapar a sus víctimas una vez dentro de su coche y que éstas no pudieran salir. La gente estaba molesta y enfadada porque las autoridades parecían no hacer nada para detener la violencia, pero Richard Greer estaba interesado en atrapar al criminal. Fue al bar Gallus y le dejó su tarjeta a los clientes y les dijo que se pusieran en contacto con él si alguna vez veían a una persona que creían que era el hombre de las esposas. A partir de ahí empezó a recibir llamadas de madrugada. Personas le decían acaba de pasar por aquí o está en esa esquina, en esa calle. Y si Richard creía que era información confiable, se subía a su coche, conducía hasta Midtown, hasta el lugar que le habían dicho, pero siempre que llegaba el hombre de las esposas, el sospechoso ya se había ido. Entonces Richard recibió un día el nombre de Robert Bennett Jr. El nombre no se lo dio un empleado ni un cliente con los que habló, sino un policía. Richard se sorprendió muchísimo porque si la policía creía que sabían quién era el hombre de las esposas, conocían su identidad, ¿por qué no lo habían investigado y arrestado? Richard Greer habló con J.D. Kirkland, el de seguridad de Gallus. Kirkland le dijo que nunca pudo hacer nada con respecto a Robert Bennett, a Robert Jr., excepto prohibirle la entrada del bar. Le explicó que era difícil persuadir a los sobrevivientes y testigos de los ataques para que se presentaran a la policía a hablar. Las víctimas de crímenes homófobos en Atlanta temían que si hablaban con la policía podrían ser chantajeados, arrestados o simplemente no les creerían o no les interesaría. Decían, si no denunciamos un crimen a la policía no pueden hacer nada al respecto, pero si no confiamos en ellos no vamos a denunciar. Y así era, no confiaban en la policía, porque la policía normalmente iba tras ellos, los acosaban, no los protegían ni ayudaban. El 28 de mayo, 2 semanas después de que Michael Jordan fuera atacado, Richard Greer publicó en primera plana un artículo sobre el hombre de las esposas. Puso, trabajadores sexuales gays temen a un sádico, como titular. Escribió que el hombre de las esposas podría haber atacado hasta 100 hombres y que los gays de Atlanta estaban enfadados porque la policía era indiferente a sus crímenes. Kirkland dijo que era posible que el hombre de las esposas fuera responsable de varios asesinatos sin resolver. Describió al hombre de las esposas como un sádico parecido a Woody Allen, flacucho y que miraba con anteojos a través de las ventanillas de su coche. Richard escribe en el artículo que Kirkland creía que el depredador era un profesional del condado de DeKalb,
pero en ese artículo no nombraron a Robert Bennett Jr., no podía hacerlo. Si lo hiciera se estaría arriesgando a una demanda por difamación contra el periódico. Además, Robert Jr. no había sido arrestado ni acusado por ningún delito y era un abogado rico que venía de una familia de clase alta, muy poderosa. Richard Gere necesitaba encontrar evidencias para poder acusarlo públicamente. Comenzó a revisar los archivos policiales, leyó documentos relacionados con los arrestos anteriores de Robert Jr. y se enteró de que había sido sospechoso durante un breve periodo en una de las oleadas de crímenes más notorios de Atlanta, de 1979 a 1981, cuando un asesino en serie asesinó a 30 personas en la ciudad, la mayoría de las cuales eran niños pequeños, pues Robert fue sospechoso de ese caso. Como entonces se presionó para encontrar al perpetrador, el FBI se involucró. Basándose en varios registros, la policía elaboró una lista de 65 sospechosos. Robert Jr. estaba entre ellos. Y también el FBI pensaba que el asesino podría ser un hombre homosexual. Se asignaron agentes para vigilar bares homosexuales y áreas frecuentadas por trabajadores sexuales masculinos. Pero Robert de repente fue eliminado como sospechoso después de 3 meses. A finales de 1981, un hombre llamado Wayne Williams fue arrestado en relación con los asesinatos. Richard también encontró las transcripciones del polémico proceso de divorcio de Robert y su exmujer Sandra. Sorprendentemente, en el proceso de divorcio se mencionaba al nombre de las esposas. El abogado de Sandra llamó a declarar a 3 trabajadores sexuales durante el proceso de divorcio, todos los cuales testificaron que creían que Robert Jr. era el hombre de las esposas. Frank Sheridan, un defensor local de los derechos de los homosexuales que colaboraba con la policía, testificó que había trabajado con la comunidad de trabajadores sexuales para recopilar información sobre Robert en relación con sus hábitos sexuales y el hecho de ligar con hombres jóvenes en la calle. La propia Sandra, su exmujer, afirmó que su exmarido era violento y homosexual. Robert negó ser gay, pero luego admitió que sí lo era. Sin embargo, se mantuvo firme en que no era el hombre de las esposas. El 29 y 30 de mayo de 1991, Richard publicó 2 artículos más sobre el hombre de las esposas. Todavía había dudas sobre si mencionar a Robert, por lo que no lo hizo, porque podía recibir una demanda. Para entonces llevaron a Michael Jordan a comisaría, que había salido del hospital, lo llevaron a una sala donde delante tenía a una fila de hombres para identificar. Le preguntaron si reconocía a alguno como el hombre que lo atacó y él señaló a Robert, el cual llevaron. Aún así, la policía no emitió una orden de arresto contra él. Y Richard Gere estaba frustrado y preocupado por los ciudadanos. Temía que Robert pudiera atacar pronto a otro hombre. Así que pensó que debía nombrarlo en el artículo. Dijo: "Es una cuestión de seguridad pública. Si la gente sabe quién es, estarán alerta y podremos evitar más ataques". Esto lo discutió en la sala de redacción donde estaba escribiendo el artículo. Le preguntó a sus compañeros: "¿Qué hago? ¿Digo su nombre? ¿No lo digo? ¿Me puedo meter en problemas? Quiero nombrar porque quiero evitar que más hombres sean atacados". Un compañero le dijo: "Espero nunca ser un sospechoso sin cargos en Atlanta para que no me nombren en el periódico". O sea que este señor estaba en contra de que lo nombrara porque no había evidencias. Otra editora llamada Pam Fine estaba del lado de Richard y le dijo: "Se trata de crímenes atroces y reconocemos que la policía ha estado 2 décadas para investigar activamente el caso". Así que el 31 de mayo Richard finalmente publicó un artículo donde nombraba a Robert Jr. como el hombre que Michael Jordan identificó como su atacante. El artículo indicaba que la policía aún no había hablado con Robert Bennett y mucho menos lo había detenido. También el artículo continuaba diciendo: "Durante 20 años, según dicen funcionarios de policía y miembros de la comunidad gay, un hombre que encaja con la descripción del señor Bennett ha estado involucrado en casos de brutalidad contra jóvenes trabajadores sexuales. El autor de estos crímenes ha llegado a ser conocido como el hombre de las esposas". Después de que se publicara este artículo, Robert Jr. Bennett negó ser el hombre de las esposas. Dijo: "Ningún abogado en su sano juicio va a hacer un comentario en un sentido u otro sobre algo que la policía está investigando. Usted sabe tan bien como yo que eso no es una indicación de culpabilidad o inocencia". Su abogado, el de Robert, dijo que Robert volaría a Atlanta la semana siguiente para defenderse ante estas acusaciones de Richard Gere en su artículo. La policía de Atlanta siguió sin emitir una orden de arresto contra Robert Jr. Bennett.
tiene. Dijeron que había que trabajar más para poder hacerlo. El departamento de policía envió a las agencias policiales de todo el país documentos describiendo los crímenes del hombre de las esposas. Es decir, les enviaron los documentos de Michael Jordan, Max Ryder, y cuando el documento llegó a Tampa, a la policía de Tampa, Bob Holland, un detective de la policía local, reconoció similitudes con un caso que su departamento había estado investigando durante unos meses. Y es el siguiente. El 22 de febrero de 1991, un hombre llamado Gary Clapp, de 35 años, estaba de pie frente a un refugio del Ejército de Salvación esperando a que abrieran. Gary trabajaba colocando paneles de yeso y estaba en la ruina, no tenía dinero y luchaba por alimentar a su familia. También tenía un grave problema con el alcohol. Ese día, mientras estaba ahí esperando, un Lincoln blanco se detuvo y el conductor le dijo que estaba realizando una encuesta sobre cómo el alcohol afectaba el estado de ánimo de las personas y que si quería participar. Gary Clapp quiso porque no tenía dinero, estaba teniendo muchos problemas económicos, se subió al vehículo y comenzó a beber vodka de un vaso de plástico. Gary le preguntó al hombre su nombre, pero este no respondió y él se desmayó. Alrededor de las 10:30 p.m. de esa noche, el oficial de policía llamado Jimmy Kaplinger conducía por la carretera de servicio a lo largo de la calzada Courtney Campbell, que conecta Tampa con Clearwater, cuando vio lo que parecía ser una hoguera. Aparcó al lado, salió y vio a una persona envuelta en llamas. Era Gary Clapp. El policía cogió un extintor de su coche y apagó el fuego y luego llamó a los servicios de emergencia. Cuando Gary fue trasladado al hospital, su nivel de alcohol en sangre era tan alto que no pudieron obtener una lectura. Tenía quemaduras de 4º grado en casi la mitad del cuerpo y sufría de inhalación de humo. Le realizaron un interrogatorio y en su informe escribieron que Gary era capaz de responder a ciertas preguntas moviendo o asintiendo con la cabeza. El detective Holland se dio cuenta de que alguien había prendido fuego deliberadamente en el cuerpo de Gary. Sus heridas fueron tan graves que los médicos tuvieron que amputarle las piernas. Cuando recuperó la conciencia después de la cirugía, comenzó a agitarse, no tenía piernas, se las habían amputado, todo lo que había pasado, y él mismo dijo: literalmente me volví loco y tuvieron que atarme a la cama del hospital. El detective Holland habló con la exnovia de Gary, quien dijo que había roto con él debido a su alcoholismo. También dijo que él había tenido anteriormente una relación homosexual, pero que fue un incidente aislado. En la escena del crimen solo había pocas pistas, una botella de vodka y un recipiente con líquido para encendedores. Cerca había bolsas que contenían pollos decapitados y una cabra sin cabeza. Además, recientemente había aparecido un cadáver solo a unos metros de donde fue encontrado Gary, lo que hizo que la policía se preguntara si estos dos crímenes estaban relacionados. A principios de marzo, Holland entrevistó a Gary más extensamente. Gary dijo que el hombre que lo había atacado conducía un Lincoln Town fabricado entre 1977 y 1984 con un interior de cuero marrón. Trabajó con un dibujante para producir una imagen del sospechoso que Gary dijo que tenía entre 40 y 45 años y describió también su altura y peso. Describió al hombre como de cabello oscuro, bigote y anteojos. El boceto fue publicado en el Tampa Bay Times el 9 de abril. 2 meses después es cuando Holland recibió en la oficina el comunicado, el documento que había emitido Georgia sobre el hombre de las esposas. Rápidamente cogió el teléfono y llamó a la policía de Atlanta, donde les dijo: estamos investigando aquí un caso muy similar. Entonces Atlanta le envió una foto de Robert Jr. y Holland se la mostró a Gary Clapp, que acababa de salir de la unidad de quemados del hospital. Y sí, Gary identificó a Robert como su atacante. Dijo: es difícil olvidar a alguien que te ha hecho daño de esa manera. Las autoridades de Tampa conectaron más puntos. La madre de la casa de Robert en Clearwater, Florida, que estaba cerca de Tampa, descubrieron también que la fecha del ataque a Gary, Robert había visitado a su madre en su casa. Unos días después de este ataque hacia Gary, Robert y su madre se embarcaron juntos en un crucero por el Caribe. Además, Robert tenía el coche que describían las víctimas, un Lincoln. Esa información fue suficiente para entonces al fin detenerlo. El 5 de junio la policía de Tampa emitió una orden de arresto en su contra. Poco después de las 3 p.m. fue detenido y Robert decía que era inocente. Dijo: estoy aquí para decirle a la policía de Atlanta y a la ciudad de Atlanta que yo no soy el hombre de las esposas. Más tarde lo enviaron a prisión y se quejó de que no le sirvieron el desayuno en la celda y que tuvo que esperar 5 horas para que le dieran una manta.
una almohada y cigarrillos. En Midtown, la gente se sintió aliviada de que el hombre de las esposas hubiera sido capturado, pero también se sentían frustrados porque Robert solo había sido acusado por el ataque a Gary Clapp en Tampa y no por los crímenes en Atlanta. La policía de Atlanta dijo: vamos a dejar el caso en manos de las autoridades de Tampa. Ese caso, el de Gary, es peor que los de aquí, obviamente. La gente en Atlanta se frustró muchísimo. Michael Jordan dijo: peor, mi vida nunca volverá tampoco a ser la misma. Entonces, prácticamente la policía en Atlanta no quería llevar este caso y no hizo nada para que en ese momento Robert fuera procesado por los crímenes de Atlanta. O sea, es una barbaridad que dijeran: no, vamos a dejar a la policía de Tampa actuar porque ellos tienen que cubrir el caso de Gary, que es mucho peor de lo que te ha pasado a ti, Michael Jordan, que te prendieron fuego a ti también. Entonces, Robert Bennett fue extraditado a Florida el 11 de junio. Se declaró inocente y fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $200,000. Su madre le ayudó a reunir el dinero, ofreciendo su apartamento como garantía. Prácticamente durante toda la vida de Robert Jr., sus padres lo encubrieron con dinero. Desde el momento en el que él fue arrestado en la universidad, sus padres ya lo encubrieron, pagaban las fianzas, pagaban para que nadie quisiera acusarlo de nada. Para entonces, otros hombres empezaron a presentarse para acusar a Robert Bennett de haberlos atacado. Como el caso ya empezó a recibir atención también por la presión mediática, las víctimas se atrevieron a comenzar a denunciar, ya que ahora sí que les harían caso, ya no tenían eso de pensar: ¿para qué voy a denunciar si la policía no está interesada en mi caso? El 21 de junio, un jurado de Atlanta acusó a Bennett de 2 cargos de agresión agravada y 2 cargos de agresión con agravantes por los ataques a Jordan y a Max Schrader. Los investigadores señalaron que Robert Bennett era sospechoso de haber cometido delitos similares hacía 2 décadas. Robert nuevamente se declaró inocente y nuevamente fue puesto bajo libertad, bajo fianza, por $100,000. Trataron de encontrar a más víctimas para poder detener a Robert de nuevo. O sea, cada vez que lo detenían por algo, él podía pagar la fianza para salir en libertad. Dijeron: hablamos con varios hombres que no estaban entusiasmados con venir a Tampa y testificar sobre cuáles eran sus actividades sexuales. Es decir, muchos hombres no querían hablar porque no querían desvelar su orientación sexual. Entonces apareció un hombre llamado Shane. Afirmó que el hombre de las esposas había tratado de atacarlo en las horas previas al ataque de Michael Jordan. En ese momento, Shane tenía unos 35 años, esposa y un hijo, a los cuales mantenía con trabajo sexual. Cuando un hombre en un Lincoln blanco se detuvo ese día y le pidió que bebiera vodka por $50, Shane sospechó. Le dijo al conductor: si quieres que bebamos, podemos ir a un bar, pero no voy a subirme a tu coche. El hombre le insistió y Shane se negó y siguió con la noche, con sus cosas. Y al día siguiente se enteró del ataque de Michael Jordan y le sonaron las alarmas. Dijo: tiene que haber sido él. Shane se puso en contacto con la policía y más tarde identificó a Robert Bennett en una rueda de reconocimiento fotográfico y dijo que era el hombre que le había intentado dar vodka a cambio de $50. Mientras detectives que trabajaban en los casos, llamados Cisco y Purcell, justo en ese momento todo el mundo quedó impactado porque en julio de 1991 una noticia acaparó todos los titulares. Y es que Jeffrey Dahmer fue arrestado en Milwaukee y confesó haber asesinado a más de una docena de hombres homosexuales en el transcurso de 13 años. Algunos periodistas que escribían artículos relacionaron el caso con los crímenes del hombre de las esposas. Comenzaron a decir: es como el caso de Jeffrey Dahmer. Es decir, que al final de sus artículos, hablando sobre lo que hacía el hombre de las esposas, ponían como en el caso de Jeffrey Dahmer. Una periodista citó a Casey Wooland, la activista que meses antes había pedido a la policía de Atlanta que se tomara en serio la amenaza del hombre de las esposas. La citó para escribir un artículo. Casey dijo: a mucha gente no le importa mucho que maten a homosexuales. No parece importar tanto que alguien esté quemando salvajemente a trabajadores
trabajadores sexuales masculinos porque no son la flor y la nata de la sociedad. La periodista terminó el artículo diciendo: Robert Bennett, que fue puesto en libertad bajo fianza, está pasando el verano con su madre de 85 años en Towanda, donde según se informa disfruta de su pasión por la jardinería. El abogado de Robert Jr. Bennett, por otro lado, dijo: normalmente las personas involucradas en delitos violentos no tienen mucho dinero. Robert es diferente. Tenemos a un investigador, tenemos a un experto en selección de jurados, tenemos muchos recursos que muchos clientes no pueden permitirse. O sea, el abogado de Robert Bennett obviamente estaba intentando defenderlo, justificarlo, diciendo: él no puede ser el criminal porque tiene mucho dinero. El abogado visitó la casa de la madre de Robert en Clearwater y dijo que había fotos de Robert por todas partes, muchas de ellas eran de su infancia. Dijo que Robert había llevado un estilo de vida de mimado y ahora parecía seguro de que su privilegio lo protegería. Dijo: Robert realmente sentía que este era un caso más que iba a quedar en el camino y que no sufriría consecuencias, como siempre sucedía. Dijo: fue el cliente más desagradable que he tenido. Era muy arrogante. El equipo de trabajo de Robert, para defenderlo, intentaron encontrar testigos dispuestos a testificar a favor de Robert Bennett, pero no encontraron ni siquiera a uno. En octubre de 1991, Gary Clapp, el hombre que había sido atacado y le habían amputado las piernas, fue entrevistado para un artículo de St. Petersburg Times. Gary dijo: hay veces que me olvido de que no tengo piernas y quiero levantarme y salir a caminar, ¿sabes? La verdad es que me gustaría ver que a Robert le sucediera lo mismo que me pasó a mí. El equipo legal de Robert Bennett, sus abogados, etc., intentaron utilizar defensas. Por ejemplo, le dijeron a un reportero que la agresión de Gary Clapp parecía que lo había hecho un culto de santería porque encontraron animales decapitados cerca de la escena del crimen. Por otro lado, estos investigadores, Sisko y Purcell, obtuvieron un vídeo de 5 minutos grabado por el Departamento de Bomberos de Tampa el día que Gary Clapp fue encontrado ardiendo, donde sale él ardiendo y se escuchan unos gritos horribles de dolor, y la fiscalía, tras ver este vídeo, elevó el cargo de Robert a intento de asesinato, lo que significaba que si era condenado, Robert podría recibir la cadena perpetua. Los abogados de Robert lo persuadieron para que aceptara un trato. El 13 de febrero de 1992 compareció ante un tribunal de Florida para declararse culpable, y se declararía culpable también unos días después de los crímenes en Atlanta. Ahora voy a comentar cuál era este trato. Entonces, cuando fue el juicio de los crímenes de Atlanta, Gary Clapp, Jordan y Max Schrader estaban en la sala de tribunal. Max Schrader quiso abalanzarse sobre Robert Bennett cuando lo vio, pero dijo que sabía que se enfrentaría a cargos. Robert en el juicio permaneció de pie con los brazos cruzados y fue sentenciado a 17 años de prisión y 13 años de libertad condicional. Pero según la ley de Florida, podría optar a la libertad condicional en 5 años, tras cumplir 5 años. Gary Clapp consideró que la sentencia era demasiado leve. Dijo: no creo que se arrepienta nunca de nada de lo que ha hecho. Es un cachorro enfermo. Los abogados de Robert pidieron que se le permitiera un tiempo para hacer los arreglos necesarios para el cuidado de su madre, quien era una anciana. Entonces lo dejaron libre y le dijeron que se entregara el 9 de marzo. El juez le dijo: confío en usted como hombre y como abogado. Es decir, lo dejaban libre para que se fuera a cuidar a su madre, dejar las cosas listas para que ella continuara sin él, porque él se iba a prisión. Entonces, el trato que los abogados le dijeron a Robert se hizo público y la gente estaba súper frustrada porque Robert podía conseguir un acuerdo que le permitiría cumplir sus sentencias de los casos de Florida y los casos de Georgia simultáneamente en lugar de hacerlo una tras otra. Es decir, cuando una persona va a prisión por X crímenes, más de un crimen, primero cumplirá la sentencia de uno, que es condenado a 5 años por este crimen, y luego tendría que cumplir 10 años por este otro crimen. Pero en este caso podría cumplir los años que le cayeron de los crímenes de Florida y los años que le cayeron de los crímenes de Georgia a la vez. Y no tendría que estar en prisión por haber hecho esto y por haber hecho esto, sino hecho esto y esto y cumplo los años
de las dos cosas al mismo tiempo. El Journal Constitution argumentó en un artículo que esto significaría efectivamente ninguna pena de prisión por los crímenes que había cometido en Atlanta. Dijeron, se debe utilizar toda la fuerza del sistema legal para demostrar que tales actos no serán tolerados y para evitar que vuelvan a ocurrir. Dijeron, si las víctimas de Robert Bennett hubieran sido mujeres o hombres heterosexuales, es difícil creer que la sentencia de Florida y el acuerdo de culpabilidad siquiera se hubieran discutido. Los defensores de los derechos de los homosexuales coincidieron con este artículo. El 24 de febrero, Robert Bennett compareció ante el tribunal de Atlanta para la audiencia de su sentencia. El lugar estaba abarrotado de gente y había cámaras y periodistas por todas partes. Obviamente, el abogado de las víctimas se opuso a este acuerdo de culpabilidad. El abogado de Michael Jordan dijo, mi cliente quiere que este hombre cumpla cadena perpetua. El abogado de Max Ryder dijo, este hijo de la opulencia se ha convertido en un sociópata sádico, para quien la sentencia concurrente no es la adecuada. El juez le preguntó a Robert si quería decir algo y él dijo que no. El juez le preguntó, ¿recogiste a estos dos tipos? Refiriéndose a Michael Jordan y a Max Schrader. Robert respondió, me declaro culpable del cargo, señoría, siguiendo el consejo de mi abogado. El juez le preguntó, te pregunté, ¿recogiste a estos dos tipos? Y Robert dijo, señoría, preferiría no responder a esa pregunta. El juez dijo, quiero escucharlo, si no quieres decirlo, di que no quieres decirlo. Y Robert dijo, sí. Finalmente el juez aprobó el acuerdo de culpabilidad. Entonces Robert Bennett cumpliría 2 sentencias simultáneamente. Además de estas sentencias, Robert fue expulsado del condado de por vida, o sea, nunca se le permitiría entrar. Se le ordenó que viera a un psiquiatra y que pagara una indemnización de más de $100,000 a sus víctimas. Cuando se le preguntó de dónde saldría el dinero, el abogado dijo que Robert utilizaría el fondo fiduciario de su madre. Los activistas gays que habían venido a ver la sentencia gritaron vergüenza repetidamente hacia el juez. En un artículo, un reportero llamado K.C. Wilmoon escribió que el tribunal envió un mensaje a la comunidad LGBTIQ+, de que estas cosas sucederán y dijo prácticamente ustedes no cuentan, dirigiéndose a los homosexuales. En este caso quedan preguntas. La principal es ¿cuántas víctimas hubo realmente? ¿Alguna de ellas murió a causa de estos ataques y no ha salido a la luz y no se ha descubierto? Porque hay que tener en cuenta que no todas las víctimas denunciaron, fueron pocas las que decidieron denunciar. Después de esto nunca se presentaron más acusaciones contra Robert Bennett. El policía Richard Greer dijo, el hombre de las esposas fue el autor del crimen, pero en cierto sentido todos somos cómplices. Estoy seguro de que un trabajador sexual homosexual muerto en el lado sur de la ciudad hoy en día sería prácticamente ignorado, mientras que un crimen contra una familia adinerada generaría mucha tinta y cámaras. Luego está la cuestión de por qué Robert Bennett cometió estos crímenes, qué motivo tenía. ¿Creen que fue por una combinación de rabia y autodesprecio? Se cree que Robert Bennett odiaba ser homosexual, era un gay homófobo, se odiaba a sí mismo por serlo. Entonces decidió que se desharía de los que él consideraba los más bajos de los gays, que eran los trabajadores sexuales. Otros implicados en el caso dijeron que llegaron a la conclusión de que Robert estaba profundamente reprimido y que no podía funcionar sexualmente de ninguna manera, y eso lo tenía súper frustrado. Dijeron también que él debía haber recibido ayuda en sus primeros encuentros con la policía mientras fue arrestado, mientras cursaba la universidad. Sin embargo, su familia lo tapó todo con dinero y nunca afrontó consecuencias por sus actos. Una vez en prisión, Robert Bennett fue puesto en régimen de aislamiento por petición propia, pero finalmente fue trasladado a la celda general porque el aislamiento le causaba muchos problemas, dijeron. Su madre falleció en 1993 y Robert iba a recibir una herencia de $1,5 millones al salir de prisión. Pero eso nunca ocurrió porque el 1 de abril de 1998, justo un año antes de que fuera a salir de prisión, sufrió un derrame cerebral y murió en su celda. La mayor parte del patrimonio de Robert Bennett fue para la Sociedad Histórica de Towanda y para los Boy Scouts. Él dejó $25,000 al hijo de una amiga suya llamada Ellie Harden Smith y $15,000 al club de campo local. Dijo que con la condición de que este legado se reconociera y se estableciera como un monumento a su abuelo. También solicitó
solicitó que hicieran un monumento en honor a él y a su madre como condición de una donación a la biblioteca del condado, y no mencionó ningún homenaje hacia su padre. O sea, donaría dinero a la biblioteca del condado, ¿y por qué harían un monumento en honor a él si era un criminal? En cuanto a sus efectos personales, es decir, ropa, fotografías, Robert Bennett dijo que si él moría, quería que fueran quemados. Y esto es todo sobre el caso del hombre de las esposas, un caso del que yo jamás había oído hablar, pero el otro día estaba por internet y me encontré con este caso que me pareció muy interesante de traer al canal. Siento que el hombre de las esposas, Robert, cometió muchos más delitos, crímenes que incluso fueron asesinatos, pero que todavía no han sido descubiertos o no fueron investigados en su día y fueron archivados como casos sin resolver, porque como he dicho al principio, hubo más de 100 asesinatos cuyo autor, o sea, el asesino, nunca fue identificado, asesinatos a hombres homosexuales. Así que dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso, si lo conocíais, y si os ha gustado, interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!